Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputada. Compañeros y compañeras, acudo a esta tribuna a presentar iniciativa para reformar el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. El 30 de noviembre de 2012 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, hecho que modifica sustancialmente esta ley. Ante estas cuestiones es importante que reflexionemos sobre el impacto que las reformas que el entonces presidente Felipe Calderón gestó conjuntamente con Enrique Peña Nieto a través del Congreso de la Unión. Las reformas partieron de falsos supuestos al afirmar que el marco laboral había quedado rebasado ante la nueva realidad, ante las nuevas circunstancias sociales y económicas, que la legislación del trabajo no respondía ante las urgencias de incrementar la productividad de las empresas y la competitividad del país, mucho menos a la necesidad de generar empleos que subsistían condiciones que dificultaban que en las relaciones de trabajo prevalecieran los principios de equidad, igualdad y no discriminación, que el anacronismo de las disposiciones procesales constituían un factor que propiciaba rezagos e impedía la modernización de la justicia laboral. Nada más falso que eso. Dentro de la referida reforma, entre los artículos se tocaron la parte sustantiva y la parte procesal. Me refiero concretamente al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Esencialmente, regulaba lo relativo a los salarios vencidos, es decir, establecía la obligación del patrón a pagar a su trabajador su salario desde la fecha en que fue injustificadamente despedido hasta que se complementara el laudo. Ahora, con la inapropiada reforma del año 2012, el artículo 48 cambió radicalmente y se estableció en su lugar la obligación del patrón de pagar en caso de despido injustificado solamente 12 meses de los salarios vencidos. Con ello, dañan en sus derechos al trabajador y se le culpa a él de la ineficiencia impartida por la justicia. Según se observa en la exposición de motivos que dio origen a la reforma en mención, se dice que los juicios duraban en exceso y por culpa del trabajador. Háganme favor. Cabe apuntar que la mencionada reforma se llevó a cabo sin realizar un estudio serio que justificara la necesidad de un cambio en la materia, sin un razonamiento económico, social o laboral que determinara efectivamente si el trabajador era el culpable de prolongar la duración de los procedimientos laborales, y por ello se le impuso la carga de dejar de percibir sus salarios, contraviniendo con ello el carácter protector de nuestra Constitución. No se realizó ningún diagnóstico para saber si era el trabajador o el patrón quienes prolongaban los procedimientos, si era en ineptitud de las juntas laborales o la propia obligación del Estado de impartir justicia pronta y expedita. Sin embargo, se castigó al trabajador con la pérdida de obtener su salario. Los estudios que se han emitido sobre los obstáculos de la justicia laboral demuestran
que su tardanza deriva de ausencia de presupuesto, infraestructura, capacitación del personal, cargas de trabajo, entre otros, sin que aparezca como elemento la conducta de la representación obrera. Por eso, compañeros, hoy presento la reforma al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeña o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de rescisión al trabajador, tendrá derecho además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se complemente el laudo. De aprobar esta reforma, permítame, estaríamos reivindicando los derechos de los trabajadores. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada.